¿Cómo estamos? ¿Listos para recibir la palabra? Aunque sea dura. Ándale. Pues vamos a orar antes de comenzar con la predicación. Dios Padre, gracias en esta mañana que tú nos permites estar aquí reunidos una vez más. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo sea presente con nosotros, obrando en cada corazón, Señor. Señor, tu Espíritu Santo es quien toma esta palabra y la puede aplicar a nuestros corazones, Señor. Habla, Señor, a nuestras mentes, a nuestros corazones, a cada uno de nosotros, Señor. Produce un cambio en nosotros para que salgamos de aquí diferentes, para tu gloria, Señor, y para nuestro bien. Gracias que somos hijos tuyos, escogidos, amados, perdonados, como acabamos de cantar. Y en todo lo que vemos hoy día, ayúdanos a recordar y tener presente que tú nos has comprado con tu sangre preciosa. Te damos gracias. Ayúdanos en esta mañana. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Bueno, seguimos en 2 de Tesalonicenses. Vamos a intentar comer todo el capítulo 3 en esta mañana. Así que eso va a ser una tarea, pues, un poco grande, pero yo creo que lo podemos hacer. En uno de mis trabajos anteriores, hace pues muchos años ya, en otra vida, parece casi, manejaba mucho una camioneta. Y atrás, muchos días, traía yo un remolque atrás de la camioneta para el trabajo que yo hacía. Y si has conectado un remolque a una camioneta, sabes que normalmente pues, hay una bola, ¿verdad?, que se llama la bola de arrastre. Luego hay un acoplador que trae el remolque, se conectan, y luego hay una seguridad que le bajas para que el acoplador no se pueda soltar de la bola de arrastre. Y luego hay normalmente 2 cadenas de seguridad que conectas, pues para que cuando vayas a 100 kilómetros por hora en la carretera, pues el remolque no se suelta rebotando ahí en la carretera y pues cause un accidente terrible. Pues un día yo conecté el remolque como acostumbraba, pero algo me distrajo y pues de repente regresé a la camioneta, subí y arranqué manejando por la carretera, como 1 hora me parece, no me acuerdo muy bien, hace varios años, sin haber bajado la seguridad, conectado las cadenas de seguridad, y pues arranqué manejando. Y para que no se asusten, gracias a Dios, la historia tiene final feliz, porque el remolque traía suficiente peso que no se soltaba y se quedó conectado. Pero llegué a darme cuenta después del peligro que había corrido todo ese tiempo y ni me había dado cuenta. Y algo similar pasa aquí al final de esta carta. Y aunque Pablo va llegando al final de esta carta de 2 de Tesalonicenses, porque lo que vimos la semana pasada con el hermano Omar parece una conclusión apropiada a la carta, pero hay otro capítulo. Y Pablo no quiere que los tesalonicenses continúen con una falsa sensación de seguridad. Eso es lo que yo tenía a esa hora manejando. Yo tenía una falsa sensación de seguridad. Yo pensaba que todo estuvo bien y no lo estuvo. Había mucho peligro, y esa es la realidad en la iglesia en Tesalónica. Pablo no quiere que continúen con esa falsa sensación de seguridad cuando hay un problema grave ahí que no se ha resuelto todavía en esa comunidad de creyentes. Y es un problema que amenaza su paz y su unidad de la iglesia. Así que hay un asunto en particular que Pablo quiere tratar antes de concluir la carta. Y recordamos, ¿no?, que Pablo hablaba maravillas de esa iglesia, ¿no? Era una iglesia ejemplar, hemos dicho varias veces. Sin embargo,
hay un asunto persistente, al parecer, ahí, de unos hermanos que andan desordenadamente. Y vamos a ver de qué se trata eso de andar desordenadamente. Así que vamos a leer el capítulo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, antes de exponer, o tratar de exponer esta porción. ¿Ya están ahí, hermanos? En su Biblia, si tienes nueva versión, la que estamos usando es página 1220. Dice así: finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto a ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos, y que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien, y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Muy bien, vamos a ver básicamente tres secciones. Los encabezados que tienes en su Biblia, básicamente esos son los movimientos del pasaje que vamos a seguir, de 1 a 5, de 6 a 13, de 16 a 18. ¿Me puede pasar al siguiente? Oración por el avance del Evangelio. Ese es el primer punto, de versículos 1 a 5. Lo que vemos en 1 a 5 brevemente es que Pablo pide oración, ¿verdad? Pablo pide de esos hermanos en Tesalónica que oren por él. Es hermoso que esos nuevos creyentes en la fe, Pablo los ve ahora como parte del equipo, ¿verdad? Ellos tienen una función, un rol que jugar en la misión. Y una vez más, lo hemos mencionado varias veces, creo, en esta carta, porque Pablo ora muchas veces por los tesalonicenses. Vean los temas de oración importantes para Pablo, que dice que la palabra del Señor se extienda rápidamente, ¿no? O sea, para Pablo hay una urgencia en la predicación del Evangelio en el mundo. No era un asunto podemos hacerlo a nuestro ritmo, cuando tenemos ganas. No, para Pablo había una urgencia, que la palabra se extienda rápidamente y que sea glorificada, dice. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que creo que Pablo quiere decir es que sea dada la palabra el lugar que le corresponde en cualquier lugar que llegue. Exactamente como pasó con ustedes, es lo que dice Pablo, ¿verdad?
así como sucedió también con ustedes. Su anhelo de Pablo es que la palabra sea recibida en otros lugares de la misma manera que sucedió en Tesalónica, ¿verdad? Que sea recibida. Ellos dejaron sus ídolos, se convirtieron a Cristo. Hubo un cambio radical en sus vidas. Abrazaron la palabra, creyeron en Jesús. Pablo quiere que esto se repita otra vez en otros lugares, ¿verdad? Produjo transformación en sus vidas de las tesalonicenses y pues llegó con poder, dice en el primer capítulo de la primera carta. Ahí, Pablo quiere que esa escena se repita una y otra vez en otros lugares, que el evangelio se extienda. Y dice que seamos librados de hombres perversos y malos. Hombres perversos y malos. Y Pablo ya había experimentado esa realidad bastante, ¿verdad? Enemigos que obstruyen la predicación y avance del evangelio. Hombres malos y perversos. Pablo conocía a primera mano esa realidad, cómo eso puede estorbar el avance del evangelio. Y por eso había salido de Tesalónica Pablo, porque había persecución, tenía que salir. Por eso muchas veces Pablo pasaba noches en la cárcel, recibía golpes y azotes y todo tipo de maltrato a manos de hombres que oponían el evangelio, ¿verdad? Entonces Pablo pide oración. Y aquí, hermanos, yo oro también con Pablo, que nuestro corazón como iglesia tenga ese mismo anhelo de Pablo, ¿verdad? Que el evangelio avance, que se extienda. Es que somos, hermanos, los instrumentos de Dios para la misión que nos ha dado, para hacer esa obra de extender el evangelio. Dios no ha dado la orden a sus ángeles a extender el evangelio, lo ha dado a su iglesia, nosotros. Y oro que nosotros tengamos ese corazón de extender el evangelio, ¿verdad? Y que gobiernos, que hombres perversos, que cosas en nuestras propias vidas que puedan obstruir el evangelio, obstruir que se extienda, sean eliminados. Esa es mi oración. Así que Pablo pide oración en versículos 1 y 2, y luego en versículos 3 a 5 les empieza a animar a los tesalonicenses y a orar por ellos. Y Pablo les recuerda a ellos y también a nosotros, lo podemos tomar de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Lo vemos ahí en versículo 3. Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Pablo les recuerda, Dios es fiel, Dios es quien los fortaleza. Él es fiel para fortalecernos, para que estemos firmes contra los ataques de Satanás. El maligno se refiere al diablo, ¿no? Entonces, eso es una palabra de aliento para ellos y para nosotros, porque ¿has experimentado en esta semana un ataque de alguna manera del diablo en tu vida? Un ataque de muchas formas vienen y te has cansado tal vez de resistir esos ataques, que sientes ya me cansé de resistir esa presión que siento, esos ataques. Piensas que pues en una de esas ya voy a rendirme ante la presión, voy a caer ante la tentación de esos ataques que siguen llegando a mi vida. Pues Pablo dice aquí que tenemos un Señor que es fiel para fortalecernos y protegernos contra esos ataques, contra el maligno. Confía en Él. Ve a Él si estás en esa posición en que sientes una debilidad en su vida. Él es fiel para fortalecernos y protegernos. Versículo 4, Pablo dice, habiendo visto Pablo el testimonio de su fe, su crecimiento, el testimonio de sus vidas, Pablo dice, tenemos confianza, estamos convencidos que ustedes, ¿qué van a hacer? Van a continuar. Estamos convencidos que continuarán caminando en obediencia, ¿verdad? Seguirán
produciendo fruto. Estoy convencido, dice Pablo, ya he visto la evidencia, estoy seguro que Dios los ha elegido, dice en la primera carta. Entonces, Pablo les anima, Pablo expresa su confianza en ellos, y en versículo 5 ora por ellos. Permíteme leer versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta cómo lo pone. Pablo dice: que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total, a una expresión plena del amor de Dios, y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Hermoso, ¿no? Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total, que no les falte entendimiento acerca de Dios, y una expresión plena de su amor, a la perseverancia y paciencia que proviene de ustedes, no, que proviene de Cristo. Así que antes de pasar a tratar un último problema que hay en esta iglesia, donde Pablo va a usar palabras fuertes, expresa Pablo su confianza en ellos, les anima, reitera la certeza que Pablo tiene que Dios está trabajando en sus vidas. Así que vamos a pasar ahora al siguiente. Versículos 6 al 13. Aquí viene lo bueno, ¿verdad? 6 al 13. Vamos a ver, hermanos, que parte de nuestro discipulado como cristianos tiene que ver con que seamos personas productivas, diligentes, chambeadoras, como diríamos en México, ¿verdad? Eso es parte de nuestro discipulado. Eso no queda fuera de lo que Dios espera de nosotros y cómo nosotros vivimos en obediencia y mostramos a Cristo al mundo. A ver, ¿cuál es el problema ahí en Tesalónica? ¿Cuál es el problema ahí? Versículo 6, pues dice Pablo que hay personas entre los hermanos en Tesalónica que andan desordenadamente. Bueno, ¿en qué sentido andan desordenadamente? Es que si entraras en su casa estaba todo tirado, desordenado. Bueno, no está hablando de eso. Eso podría ser un síntoma de lo que Pablo quiere decir. Pero versículo 11 lo aclara. Andan desordenadamente, versículo 11 dice, sin trabajar. No están trabajando. Y dice, como no están trabajando, andan metiéndose en todo. Se han convertido en unos metiches horribles, esos hermanos. Sin trabajar, ¿verdad? Y si nos queda alguna duda de que, bueno, puede que implique otras cosas eso de andar desordenadamente, la manera en que Pablo contrasta cómo él andaba entre ellos, confirma que el asunto principal tenía que ver con esas personas, con que esas personas se niegan a trabajar, ¿verdad? Porque Pablo dice, ustedes andan así, pero cuando nosotros estuvimos entre ustedes, nosotros andábamos así, ¿verdad? Y eso aclara que el asunto principal es que no estaban trabajando. Bueno, ¿por qué andan así esos hermanos en la iglesia en Tesalónica? Muchos han sugerido que la razón por la que no quieren trabajar tenía que ver con la venida del Señor. Recordamos que esa es una iglesia que ellos tenían muchas preguntas acerca de la venida del Señor, se preocupaban en un momento de que la venida del Señor ya había sucedido y ellos no habían visto o participado en su segunda venida. Algunos han sugerido esto, que posiblemente como ellos pensaban, bueno, es que la venida del Señor va a ocurrir en cualquier día, Él viene ya pronto, entonces ¿para qué trabajamos? Si Dios viene pronto, vamos a esperar, ¿no? Para que no perdamos ese evento tan importante trabajando. Muchos han sugerido esto, no encuentro muy convincente esa razón. Yo creo que es un problema que ya tienen desde antes esos hermanos. O esas personas antes de que Pablo había llegado ahí, posiblemente algo en su cultura, porque Pablo dice en versículo 10, él dice, cuando estábamos con ustedes, la primera vez que venimos y les predicamos el Evangelio, Pablo
vio necesario enseñarles, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, desde un inicio, parece que Pablo veía un problema con personas que no quieren trabajar ahí. Luego en la primera carta, Pablo dice en capítulo 5, Pablo había dicho a la iglesia, amonesten a los indisciplinados, la misma palabra, con toda probabilidad se refiere al mismo grupo de personas y al mismo asunto, que no están trabajando. Y ahora, Pablo se ha enterado que no han escuchado esa amonestación de la iglesia, que continúan esos flojos ahí en la iglesia, no han cambiado, no quieren trabajar, ¿verdad? Otra cosa es que algunos han señalado que en la cultura griega de aquella época, parece que ellos veían al trabajo manual como algo inferior, como algo indigno. En su mentalidad, solo los más bajos de la sociedad trabajaban con sus manos. Entonces, pues tal vez detrás de ese asunto en la iglesia, de los que no están trabajando, atrás de su pereza es esa idea de la cultura. Entonces, una pregunta, ¿por qué Pablo dedica 10 versículos de 6 a 15 a ese asunto? Eso es una carta muy corta, entonces dedica bastante espacio a ese asunto. ¿Por qué es tan serio ese pecado de la pereza? ¿Realmente es tan malo? ¿No se pasó Pablo un poco con las palabras fuertes que usa? O sea, sí, pues no están trabajando, eso sí, pero por lo menos no están andando en la calle vendiendo drogas, pues cometiendo crímenes y haciendo cosas súper feas, ¿no? ¿Por qué es tan serio? Bueno, veamos cómo la Biblia habla acerca de personas que niegan a trabajar. El perezoso, dame otro clic ahí. Vamos a ver si lo demás de la Biblia concuerda con lo que Pablo dice. Primera de Timoteo 5:8. Dice, Primera de Timoteo 5:8, dice, pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Entonces, lo que dice ahí, ese versículo, es que alguien que no trabaja, no se esfuerza para proveer para su familia, pues se coloca en una categoría peor que un incrédulo, que rechaza a Cristo, ¿verdad? Porque si vemos el mundo, la mayoría de los incrédulos proveen por los suyos, trabajan, ¿verdad? Entonces, si un hermano que dice ser cristiano, pero no trabaja, no provee para su familia, pues en efecto dice que ha negado la fe. Fuerte. También Santiago 4:17. Santiago 4:17. Hay una categoría o dos categorías de pecados que a veces los teólogos hablan de los pecados de comisión y los pecados de omisión. Comisión, los pecados que activamente cometes un pecado, algo que está mal. Omisión es cuando deberías hacer algo bien, pero no lo haces, ¿verdad? Pecados de omisión, eso es lo que Santiago menciona en 4:17. Dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la pereza, cuando alguien se niega a trabajar, está pecando constantemente porque no está haciendo lo bueno que sabe hacer. Ha negado de hacer lo que debería hacer, entonces, como dice Santiago, le es pecado. Otro ejemplo, Jesús en Mateo 25. En Mateo 25 Jesús cuenta una palabra, la palabra de los talentos, se llama muchas veces. No sé si se acuerdan de esa parábola de los talentos. Y es interesante la conclusión a que llega Jesús. Pero básicamente se trata de que hay 3 hombres que son siervos, y a cada uno de esos siervos, los 3, su patrón les entrega dinero, diferentes cantidades de dinero, pues lo que les ordena es que ellos deben tomar ese dinero
y pues trabajarla, hacer negocio con ese dinero para que haya una buena ganancia, o por lo menos se ganan algo con esa inversión de que su patrón les ha entregado. El hombre se va de viaje, el patrón, por bastante tiempo. Cuando regresa, va con cada siervo para ver cómo trabajaban con la inversión que les había dado. Entonces el primero dice, pues yo gané tanto, y el segundo dice, pues sí, aquí está el registro, yo gané tanto, y llega al último, y el último le dice a su patrón, es que sabía que tú eres un hombre bien duro, y esperas una utilidad enorme de su inversión, y entonces yo temí perderlo en uno de esos negocios que pierdo su dinero, y cómo iba a quedar delante de ti así. Entonces, lo que hice fue esconder en la tierra ese dinero, aquí tenga lo que es tuyo. ¿Cómo describe Jesús ese hombre? Jesús dice, ese es un siervo malo y perezoso que merece ser echado en las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Pues porque no trabajaba. Escondió en la tierra y se quedó con los brazos cruzados. A ver, cuando regresa, pues le doy lo que le corresponde. Pero no trabajaba. Merece ser echado en las tinieblas de afuera. Fuerte. Vayan a Proverbios 18. Proverbios 18. Versículo 9. Otro texto. Y estamos viendo solo pocos. Hay muchos que podríamos ver. Dice Proverbios 18:9, pues es una lista de cosas que se mencionan, pero el 9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. O sea, si tú haces tu trabajo como a medias, descuidado, flojo, medio cansado, donde haces tu escuela y pues tus proyectos salen medio más o menos, pues, ¿qué dice Proverbios? Tú caes en la misma familia del que destruye a otras personas. Pues yo creo que Pablo no se pasó mucho, ¿verdad?, con lo que dice en Tesalonicenses. Unas páginas más adelante, Proverbios 24:30. Proverbios 24:30. Voy a leer hasta el 34. Dice, he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y vi que todo estaba lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas, su cerca de piedras derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción, un poco de dormir, un poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón, tu necesidad como hombre armado. Pues yo creo que es bastante claro, no se necesita mucha explicación ahí. Ahora, tal vez escuchas todo esto y dices, bueno, aplicaba a esos hermanos en Tesalónica. Yo sé que es muy importante trabajar, no ser perezoso, pero qué bien que no aplica tanto a mí porque yo sí trabajo. Así que eso no aplica tanto a mí. Y pues sí, creo que no hay nadie aquí, gracias a Dios, que ha llegado a ese extremo que se niega a trabajar. Espero que no hayamos llegado a ese extremo ninguno de nosotros. Pero eso no quiere decir que estamos libres de este pecado de la pereza. Dame la siguiente. La pereza, un pecado que lleva a otros pecados, ¿verdad? Es que hay tendencias, actitudes, inclinaciones, hábitos de pereza que podemos tener, pero que son peligrosos. Que son peligrosos, aunque estemos trabajando, podemos tener inclinaciones y hábitos de pereza que son peligrosos. El espíritu de pereza que a veces se apodera de nosotros un poco, es peligroso. Y lo peligroso es que lleva a más pecado. El rey David, ¿verdad? Pues
yo creo que era un hombre que trabajaba, ¿verdad? Era el rey de Israel, tenía muchas responsabilidades siendo rey, pero una vez pues negó de hacer el trabajo que debería haber hecho, ir con su ejército a la batalla, y dijo, es que me da flojera ir a pelear otra vez, yo me voy a quedar en la casa a descansar. Le correspondía ir con su ejército, pero no lo hizo, se quedó en la casa a relajarse, y le llevó a ver algo que no tenía que haber visto, y terminó cometiendo adulterio, y a raíz de eso mató a un hombre, cometió el asesino, y todo esto empezó en su vida porque pues no estaba trabajando cuando debía estar trabajando. Y el rey David se parece a muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, todos nosotros, hombres quizás en especial, andamos relajados, malgastando el tiempo, cuando debemos estar trabajando o haciendo algo de beneficio? Estamos viendo cosas aquí tal vez que no debemos estar viendo, igual que David, y terminamos desarrollando patrones de comportamiento, hábitos. O sea, ¿cuántos han caído en una adicción, en inmoralidad sexual? Porque pues andaban aburridos, no trabajando, y lo que pasa es que eso nos deja expuestos a la tentación. La mente no está ocupada, las manos no están ocupadas, y es una puerta abierta para que el diablo entre ahí y cause un desastre. Dice Santiago otra vez, si sabemos hacer el bien y no lo estamos haciendo, eso es pecado, y pecado siempre lleva a más y peor pecado. Primero de Timoteo 5:13 es un texto interesante. Advierte ese pasaje de mujeres jóvenes que son viudas, y dice ahí que la iglesia no debe sostenerlas, ¿verdad? Y lo que Pablo explica en este capítulo es que las viudas ya mayores, más grandes, la iglesia tiene una responsabilidad de ayudarlas y sostenerlas si no pueden trabajar, pero las más jóvenes, ellas deben trabajar, y dice Pablo, porque aprendan a estar ociosas, yendo de casa en casa, y dice que se vuelven charlatanas, entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Pablo dice, por lo tanto, ellas deben casarse, deben tener hijos y cuidar su casa. ¿Por qué? Porque su falta de trabajo da lugar a Satanás y a ocasión de reproche. Interesante. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Qué es lo que lleva a todo ese pecado posiblemente en la vida de esas personas? Pues que no tienen nada que hacer, andan ociosas. Y yo he observado pues cosas de esa naturaleza, no solo con mujeres, con hombres también. Uno no trabaja, uno no tiene mucho que hacer, y empiezas a pues imaginar cosas quizás de otras personas, empiezas a pensar en ese hermano o en esa situación, y empiezas a imaginar cosas de sus vidas, ves algo y sospechas, sacas una conclusión, y pues terminas imaginando un problema donde no lo hay. Yo lo he visto, ¿verdad? Es algo, terminas creando algo irracional y empiezas a creer que esa situación que has desarrollado en su mente es real. Porque tú ya armaste todo aquí, en su pereza, en su falta de trabajar, tu mente estaba desocupada, y ese tipo de cosas los he visto y pueden provocar problemas fuertes en la iglesia, y nacen muchas veces de estar ocioso. Pues también muchas veces el ocio prolongado lleva a la depresión. Eso es bastante comprobado, que si no tienes que hacer, fácilmente te lleva a la depresión. Yo recuerdo un par de veces en mi vida que por alguna situación no tenía trabajo por unas, 3 semanas, un mes, y empecé a sentirme mal.
yo quería estar trabajando, pero no tenía en ese momento y sentí mal emocionalmente, ¿verdad? Dios nos creó para ser productivos y estar activos y trabajando. Y les quiero decir a ustedes jóvenes que ese es el momento en su vida para desarrollar buenos hábitos de trabajo. Ese es el momento ahora, cuando estén jóvenes, desarrollen buenos hábitos y patrones de trabajo en sus vidas, ¿verdad? Porque si tú vives tu adolescencia siendo flojo todo el tiempo, pues luego es difícil corregir esto. Es difícil ser una persona dedicada y productiva. Es difícil corregir después. Y desarrollar eso empieza en lo cotidiano, empieza en la casa, empieza en sus tareas, en la escuela. Ahí es donde tú puedes empezar a desarrollar buenos hábitos de trabajo. También, pues yo les quiero ayudar un poco a pensar, si yo tengo a ustedes los jóvenes, eso aplica a todos nosotros creo, pero dije que a veces eso empieza en la casa, empieza en lo cotidiano. Entonces, ¿cuáles son unos síntomas de pereza? ¿Cuáles son unos síntomas de que hay pues un poco de pereza operando en mi vida? Pues en la casa, cuando hay algo que necesita ser realizado, una tarea, yo me quedo sentado esperando ver si alguien más lo va a hacer, y voy a estar quieto y no decir nada y esperar hasta que alguien por fin diga, bueno, yo lo hago porque nadie más lo va a hacer, ¿verdad? A ver si alguien más mueva, ¿verdad? Tú esperas lo máximo que puedas hasta que alguien te ordena o alguien más lo haga, pero no tomas iniciativa, ¿verdad? Para hacer algo que necesitas hacer, no hay iniciativa. Procrastinas, ¿verdad? La procrastinación, esperas, pospones, mañana lo hago, toda esa actitud, todas mis tareas las hago a última hora y llego al mero hora para entregar eso a la maestra, ¿verdad? A ver, yo sé que a veces pasa y no lo puedes evitar, pero si siempre es así en tu vida, pues es un indicio de pereza. Cuando tienes un momento libre en tu vida y no estás cansado y necesitas descansar, ¿verdad? Que siempre eliges hacer algo que te entretenga, ¿verdad? En vez de hacer algo productivo, en vez de hacer algo que sería de verdadero provecho en mi vida, elijo lo que más me va a entrenar y ocupar. Entonces, yo creo que esos son síntomas de pereza. Y cuando estaba pues, armando eso, yo vi que hay un poco aquí en mí que de esas tendencias y que necesito trabajar. ¿Okay? Entonces, ahora es cuando empiezas a desarrollar hábitos y patrones de trabajo que llevarás contigo el resto de tu vida, te servirán de mucho el resto de tu vida. Dame la siguiente, por favor. ¿Qué deben hacer esas personas? Vamos a continuar con la exposición de esa sección. ¿Qué deben hacer esas personas en la iglesia que no están trabajando? Pues deben trabajar, ¿no? Es bastante fácil y obvio. Deben seguir el ejemplo de Pablo. Eso es lo que Pablo enseña. Dice, cuando nosotros estábamos ahí, ustedes saben muy bien cómo era nuestra conducta entre ustedes. Dice en versículo 8, no comimos el pan de balde de nadie. De balde el pan de nadie. O sea, no nos aprovechábamos de los hermanos. Nosotros trabajábamos, sino dice, con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Pablo aclara también ahí, no es que no tenemos derecho, o sea, bien podríamos haber dicho a los hermanos en Tesalónica, mira, somos predicadores, andamos de ciudad en ciudad, predicando, extendiendo el evangelio, no es fácil para nosotros tener un trabajo,
Y es correcto delante de Dios que ustedes nos apoyen en hospedaje y comida. Pablo dice, tenemos derecho de decir esto, pero para ser ejemplo a ustedes renunciamos a ese derecho, decidimos no pedir o exigir un derecho que nosotros tenemos para ser ejemplo a ustedes. A lo mejor Pablo vio pronto, esa gente está bastante perezosa, vamos a darles el ejemplo y ponernos a chambear, ¿verdad? Pablo dio el ejemplo. Entonces Pablo, ¿qué dice a esas personas? Trabajen duro. Ese es el ejemplo que les dimos, día y noche. Estábamos trabajando. Y versículo 12, Pablo dice a esas personas, les ordenamos en el Señor Jesucristo. Y eso es muy fuerte. Cuando Pablo dice, les ordenamos en el Señor Jesucristo. Es súper fuerte. Pablo casi nunca dice, les ordeno que. Es muy inusual que use ese tipo de lenguaje. Y además lo dice en el nombre del Señor Jesucristo. Es muy fuerte. Les ordena que deben trabajar tranquilamente y comer su propio pan. O sea, esos que andan desordenadamente deben dejar de ser unas sanguijuelas en la iglesia y ponerse a trabajar. No, ya deben dejar de nomás vivir de otros. Eso que Pablo dice. Y la Biblia, hermanos, habla mucho del trabajo. Mucho. La Biblia nos da una visión correcta de cómo debemos ver el trabajo. En Colosenses 3, 23 a 24 tenemos una descripción de la actitud con que un cristiano debe trabajar. Debes memorizar este versículo. Dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Entonces, lo que Pablo dice en Colosenses es que Dios ve su trabajo en la escuela, en un taller mecánico, en la cocina, en la oficina, donde sea que tú trabajes, como un servicio a Él. No lo ve como un mero trabajo que haces para comer, es un servicio a Él y se debe llevar a cabo de esa manera, con excelencia. Es por eso que los cristianos debemos ser los mejores empleados y hacer todo con excelencia, porque estamos trabajando no para los hombres, para el Señor. El trabajo es bueno, el trabajo no es algo malo, se siente así a veces, pero no es algo malo, es algo bueno. Dios dio a Adán en el jardín de Edén trabajo que hacer antes de que el pecado entrara en el mundo. Así que antes de la maldición y la presencia del pecado ya había trabajo, era parte de la buena creación de Dios. El trabajo es bueno. Cuando todo era perfecto, también había trabajo. Es bueno. Y es interesante, en Proverbios, acabamos de ver unos textos en Proverbios, que el rey Salomón, que era uno de los hombres más sabios, entendía mucho de la naturaleza humana, del comportamiento humano. Ese hombre, Salomón es quien probablemente escribió los proverbios, o muchos de los proverbios, y dice al inicio de los proverbios, dice, oye, hijo mío, instrucción, ¿verdad? Y una y otra vez en los proverbios está hablando de su hijo, y le habla a su hijo del peligro de la pereza. Dice, oye, hijo mío, te estoy dando instrucción para tu vida, y muchas veces menciona eso de la pereza, el perezoso. Y pues no sé, probablemente yo pienso que Salomón sabía que su riqueza, era un hombre que tenía muchísima riqueza, que toda esa riqueza le va a quedar a mi hijo, y eso representa un peligro para él, porque él no va a tener que trabajar. Entonces le tengo que advertir acerca del peligro que hay en la pereza, porque no va a ser obligado por hambre a trabajar. Le advierte, dice, hijo mío, mira a la hormiga, vive, dice, aunque nadie le obliga, aunque no tiene jefe, trabaja. Nadie le obliga a la hormiga a salir en busca de comida, pero trabaja, sigue trabajando, no tiene jefe,
es diligente, planea para el futuro, no vive la hormiga solamente para satisfacer las necesidades o no vive solamente para sacar el placer del momento, que puede vivir este momento y el futuro no me importa, no, la hormiga trabaja, sabe que viene el invierno cuando no va a poder recoger alimento y se prepara, trabaja y nadie le obliga. Así que padres, eso me lleva a pensar que nosotros tenemos una responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a trabajar. Nosotros tenemos una responsabilidad, enseñarles a trabajar duro, ¿no? Se verá pues diferente, obviamente, en cada familia, cómo se enseña esto. Y madres también, ustedes tienen una enorme responsabilidad con sus hijos, con sus hijas, porque tu ejemplo es de enorme importancia en sus vidas. Tu ejemplo es muy importante. Y yo doy gracias a Dios por ustedes, ¿verdad? Mañana es Día de las Madres, la estamos celebrando hoy, porque yo veo aquí que hay madres, varias, que están siendo ejemplo para sus hijos, para sus hijas, enseñándoles cómo, con el ejemplo, cómo se ve ser una mujer diligente, trabajadora, que honra a Dios con su vida. Doy gracias a Dios porque yo veo esto aquí y les felicito, están impactando la siguiente generación, madres. Para la gloria de Dios, el impacto que ustedes tienen es mayor de lo que piensan. Vean al versículo 13 de Colosenses. Ya perdí mi lugar. Regresamos a Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 13 dice: pero ustedes, ese es el capítulo que estamos estudiando, versículo 13, ustedes hermanos, ustedes hermanas, ustedes madres, no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Si yo puedo pues darles a las madres una palabra de ánimo el día de hoy, eso es lo que les quiero decir. Madres, no se cansen de hacer el bien. No es insignificante el trabajo que ustedes hacen. Todo lo que ustedes hacen como madres, por insignificante que a veces pueda parecer, no es insignificante. Cuenta para la eternidad todo lo que ustedes hacen como madres. Si honra a Dios y es de enorme valor a los ojos de Dios. Amén. Dame la siguiente, vamos a continuar, porque ya se nos está yendo el tiempo. ¿Cómo debe la iglesia responder en esta situación con esos hermanos si no hay arrepentimiento? ¿Cómo debe responder la iglesia? Bueno, versículo 6, aquí Pablo dice: en el nombre del Señor Jesucristo les mandamos que se aparten de esos hombres. Versículo 14, si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Híjole. Versículo 10, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿verdad? No le dé sí en la mesa si no quiere trabajar. Y pues quiero hacer un paréntesis aquí. Versículo 10 dice, si alguien no quiere trabajar, ¿verdad? No dice que no puede trabajar, ¿verdad? Porque entendemos que hay circunstancias, a veces en la vida de una persona, en que no puede trabajar por un tema de salud, por una pérdida de trabajo, por un tiempo no encuentra y no puede trabajar. Eso es otro asunto, ¿verdad? Lo que Pablo habla aquí es que no quieres trabajar, se niegan a trabajar cuando pueden. Ahora, esta es una forma de tratar a las personas que suena muy dura, ¿verdad? No se asocien con esas personas. Señálenlo, se aparten, no le des de comer. Es fuerte. ¿Qué es eso de no asociarse con una persona? Pues, de alguna manera, Pablo les está diciendo a la iglesia que actúen hacia esas personas para que se haga evidente que su forma de andar no está bien, ¿verdad? No sé, tal vez una persona, un amigo que es en ese grupo de
que no está trabajando te invita a salir y dice, oye, vamos a ir de campo, compras, ver una película, comer un helado, vámonos, y tú dices, ¿sabes qué? Tú has sido advertido muchas veces por los hermanos que debes trabajar, y yo veo que no hay cambio en su vida. ¿Por qué? No quiero andar contigo como si todo estuviera bien en su vida cuando no lo está. Así que tal vez no voy a ir, o tal vez digo, pues yo voy, pero cuando nos sentamos a comer ese helado vamos a platicar de por qué no obedeces lo que la Biblia dice, por qué no haces caso al consejo que le están dando los hermanos, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo es que la iglesia tiene una responsabilidad de llamar a cuentas a esa persona. No dice que los pastores simplemente lo hagan, dice que esa es responsabilidad de la iglesia, ¿verdad? Llamar a cuentas a esa persona, y eso es difícil emocionalmente, en muchos sentidos es difícil, pero es necesario porque son destructivas esas personas, andan metiéndose en cosas ajenas, y Pablo dice que esto está amenazando la paz y unidad de la comunidad, y es serio. Y me llama la atención que Pablo no tolera pecado en la iglesia, ¿verdad? Ni ningún otro pecado. Pablo no lo toleraba en la iglesia, no se hacía de la vista gorda, bueno, sí es hermano, pero siempre es así, ¿no? Es que siempre le ha costado trabajar y pues no pasa nada, ¿no? No toleraba Pablo este pecado en la iglesia. Muy interesante, porque ya había advertido, ya había enseñado varias veces sobre este mismo asunto y lo está haciendo una vez más. Y Pablo dice, si no arrepienten, si no escuchan, si no hacen caso a lo que decimos en esta carta, pues tiene que haber cierta disciplina para sus hermanos, ¿no? Él sabe que el pecado en la iglesia que se ignora es como un cáncer, ¿verdad? ¿Qué pasa con un cáncer? Si no se detecta temprano, si no se trate inmediatamente, se extiende, se descontrola y mata, ¿no? O sea, si se deja por mucho tiempo, ya se descontrola y ya se pasó el tiempo en que se puede tratar. Y el pecado es así en la iglesia, y Pablo lo sabía. Entre más temprano se trate eso, aunque sea doloroso, mejor, ¿verdad? Y cuando nosotros toleramos pecado en la iglesia pierde su pureza, pierde su poder, pierde la distinción que nosotros debemos tener con el mundo, ¿verdad? Se vuelve borrosa esa distinción. Y cuando esto pase, el mismo evangelio es manchado, ¿verdad? Porque no estamos dando una buena representación del evangelio, ¿verdad? Porque no hay sintonía en ese caso entre lo que decimos ser y lo que hacemos. No está en sintonía eso. Jesús en Mateo 18 habla de cómo se lleva a cabo formalmente ese proceso, y Pablo aquí en Tesalonicenses está confirmando, mira, si no hay arrepentimiento, si se persiste eso, es necesario poner una línea. No puede continuar así eso, porque su comunión de esas personas con el Señor ha sido interrumpido. Por lo tanto, la comunión con los hermanos es interrumpido también, no puede continuar de la misma manera. Y Pablo aclara en eso también, dice, no es que los tratemos como enemigos, no son nuestros enemigos, no los tratemos de manera fea, les rogamos, dice Pablo, les amonestamos en amor, vuelvan al camino correcto, hagan lo que tienen que hacer, corrigen lo que está mal en su corazón, ¿verdad? Entonces la esperanza es que estas personas se sientan vergüenza, como dice Pablo, que se den cuenta, estoy mal, se me abrieron los ojos, siento vergüenza, me doy cuenta que estoy mal y que se arrepienten, ¿verdad? Mi conducta me está llevando a la destrucción, tengo que hacer algo, ¿verdad? Eso siempre es el punto, ¿verdad? De la disciplina, aunque parezca
duro. El punto es que se restaure la persona, restaurar su comunión con Dios y con la iglesia. No es para castigar. El deseo siempre es que su comunión con Dios y con la iglesia sea restablecido. Y termino esta parte con esto, que para el pecado de la pereza, si eres culpable de ese pecado, o si estás aquí y no conoces a Cristo, hay perdón en Cristo. El día de hoy, Tito 2:14 dice, escuche bien, dice, Él se dio por nosotros. Una de las palabras más hermosas que podemos escuchar. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Él se dio por nosotros para redimirnos. Él te puede redimir del pecado, de la pereza, o cualquier otro pecado. Si no conoces a Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe, y Él nos redime. Esa es la promesa de la palabra. Bueno, vamos a dar el último. En conclusión, rápidamente vamos a ver esos versículos. Ya casi terminamos. Despedida y bendición final. Versículos 16 al 18. En la conclusión pasa algo interesante. Pablo aclara que esta carta es auténtica, ¿verdad? Eso es interesante. Él dice, yo escribo esta parte de la carta con mi propia mano. Y esta dice, es una señal distintiva en todas mis cartas. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque en 2:2 se menciona una carta falsa que andaba rondando en la iglesia en Tesalónica, que se escribía como si fuera de Pablo, pero no lo era, ¿verdad? Y ellos habían tenido esa carta y causó confusión, que Pablo escribió esto y no era de él. Entonces Pablo dice, esta sí es auténtica, esa sí viene de mí, tiene mi señal, mi sello ahí de que es auténtica. Y por lo tanto, Pablo quería que supieran, esa es autoritativa también, ¿verdad? Ese trae la autoridad de Dios, porque Pablo era un apóstol, ¿verdad? Y Pablo termina 16, deseándoles paz a la iglesia, deseándoles paz en todas las circunstancias. Eso es hermoso. Pablo dice, el Señor es capaz de darles paz en todas las circunstancias. Eso parece imposible muchas veces, ¿no? ¿Cómo voy a tener paz cuando esto me está pasando? Cuando mi hijo, cuando esto. El Señor puede darnos paz en todas las circunstancias. Pablo quiere que ellos vivan experimentando esa paz que proviene solo de una relación salvadora con el Señor Jesucristo. Y por medio de su gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, dice Pablo. Y así termina la carta. Así que muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Les amo en Cristo. Dios les bendiga.